Yo saqué la cuenta de cuánto habíamos nosotros retornado a los inversionistas que se metieron en QBO a través de nuestro viaje en Kuch, que era por 100. El arte del emprendedor es hacer las cosas correctas en el momento correcto. Mi mejor ejemplo siempre ha sido cuando registrar la marca. Hay gente que registra la marca el día 1. ¿Por qué hacen eso? Como la marca puede cambiar, es caro, un mal uso de tu energía y al final todos nosotros tenemos 24 horas en el día. ¿Por qué me sacan fotocopia de mi pasaporte cuando estoy en un hotel? ¿Qué hacen con esa fotocopia? Súper peligroso. O sea, estamos entregando siempre nuestros datos, pero en internet es peor aún, porque quieres entregar a cualquier servicio y al menos tienes que entregar tu medio y tu nombre. Va a haber un nuevo ente regulador, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, que se va a preocupar de fiscalizar y multar que hacen mal este trabajo. Y las multas son históricas, llegan a ser 20.000 UTM. Estamos hablando de millones de dólares de multas. Sí. Emprender es una mierda. Tenéis que buscar herramientas para aguantarla. ¿Cuáles son las que ocupáis tú? Si tú no levantas la pesa, el músculo no va a crecer. Si no te sientas a hacer la práctica, el músculo de la mente para estar presente no se va a fortalecer. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Óscar Quevedo, cofundador y CEO de Soyo, una startup que se preocupará de proteger nuestros datos. Y conversamos principalmente de tres cosas. Lo primero, ¿qué es una startup? ¿Cómo crearla? ¿Encontrar socios? ¿Levantar capital? Etcétera. Lo segundo, la importancia de proteger nuestros datos. Y tercero, herramientas para luchar contra el ego cuando somos emprendedores. Pero antes de seguir, algunas palabras para los auspiciadores que hacen posible este podcast. A Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender como cursos, membresías, comunidades, sesiones 1 a 1, entra a flycrew.com, créate una cuenta y te ayudamos a diseñar tu oferta soñada, para que la tecnología no sea un impedimento para vivir de lo que amas. También quiero agradecer a Examedi, porque hace 3 años descubrí la importancia de los exámenes de sangre. Estaba prediabético y al borde del infarto. Y aunque con deporte y alimentación logré bajar los triglicéridos de 300 a 70, fue una pérdida de tiempo, darme cuenta y luego mantenerlo. Tenía que pedir cita al doctor, ir al doctor, pedirle una receta, ir al laboratorio, perder 3-4 horas, volver a casa y esperar 2-3 días para los resultados. En cambio, con Examedi todo eso se simplifica en un solo paso. Simplemente pides el kit de biomarcadores en la app, agendas el horario que más te acomode en tu casa y vienen a ti. Una semana ahora se transformó en 30 minutos para poder seguir trabajando, estar con mi familia y, más importante, medir tu salud, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Así que si quieres empezar, entra a examedi.com y consigue un 20% de descuento usando el código NICO. Pero volvamos al podcast. ¿Qué es Soyo? Es una plataforma de dos lados. Uno da servicio a las empresas, le da una suite de features para poder validar identidad, autenticar identidad, firmas digitales, dar consentimientos, etcétera, administrarlo. Y a las empresas y a las personas, perdón, le da la posibilidad de administrar todo esto, de administrar los consentimientos, para qué le di los datos, a qué empresa, con qué fin, y eventualmente vamos a hacer todo un desarrollo para que también puedan ejecutar sus derechos. Está ahí en un proceso de levantar capital. La empresa ya está probándose en el mercado, tiene algunos pilotos. ¿Me podéis contar un poco de eso? Sí. Sí, obvio. Lleva un par de meses ya en producción con un par de fintechs. Sí estamos levantando capital activamente en este momento. Creo que en el mundo del emprendimiento se da mucho que se quiere levantar por levantar. Y como yo ya he caminado este camino, para mí, como esencialmente uno necesita el capital para crecer, para lograr cosas en particular. Entonces me he enfocado mucho en poder ejecutar lo que más podemos, siendo los pocos que somos, validar hipótesis respecto a la tecnología, a lo que estamos planteando al mercado. Y ahora que tenemos una buena idea de lo que queremos hacer y el potencial de lo que tenemos entre manos, estamos levantando capital para empezar a expandir eso y poder generar la tecnología que queremos. Okay. ¿Por qué tu empresa puede levantar capital y, por ejemplo, un terapeuta que vende cursos de yoga eventualmente no podría? Es una muy buena pregunta y creo que lo vamos a hablar en tres. Primero, esencialmente, lo que es una startup y lo que no es una startup. Una startup es una empresa de mucho potencial y de base tecnológica, que lo hace infinitamente, entre comillas, infinitamente, pero infinitamente escalable por el tema de la distribución. No así la profesora de yoga, a menos que la profesora de yoga esté asociada a tecnología y podemos hablar un poco de eso porque hay mucho espacio para innovar en todo ese sentido, pero tiene que ver con la tecnología. Pero también hay empresas que tienen bases tecnológicas, pero no son infinitamente escalables, o que no están tratando de empujar la tecnología de alguna manera y por ende no son tan atractivas para invertir. ¿Pueden llegar a ser un buen negocio? Sí, pero no las hace escalables necesariamente. Y eso es lo que hace atractivo a un inversionista poner lucas, porque así se te devuelven muchas más, porque al final esto puede explotar. Y para nosotros poder hacer nuestro quehacer de crear productos tecnológicos, necesitamos el capital, sobre todo en una primera parte para pagar los sueldos, básicamente, de la gente talentosa que atraemos. Y más encima que una empresa como Soy Yo, que está subiéndose sobre una ley, sobre regulación, Sí. hay un trabajo previo antes de incluso lanzar la compañía que implica una inversión importante. Creo que el trabajo esencialmente es el de los fundadores, el hecho de tener que ubicarse
dónde está el mercado en este tipo de tecnología. Nosotros estamos planteando algo. Tenemos una idea, ¿no es cierto? Y como tú bien dijiste recién, todo está en la implementación. Entonces, ¿vale la pena usar mi tiempo, mi energía vital en esta idea e implementarla? Porque en nuestro camino ya hemos validado nosotros mismos y al resto que podemos implementar cosas, las podemos llevar a ser bastante grandes. Pero creo que la pregunta esencial es como, ¿vale la pena o estoy dispuesto a sacrificarme tiempo, energía, dinero en enfocarme en esto? Entonces, lo primero es estudiar el mercado, contextualizarse, yo le digo. Entonces, y eso tiene que ver en Chile y en el resto de Latinoamérica y ojalá el mundo. Es como, ¿dónde está esta tecnología? ¿Cómo está implementada? ¿Cómo se está usando? ¿En qué están las regulaciones de distintos países? ¿En cuál está la de Chile? ¿En qué está la de Latinoamérica? Y desde ahí ver si efectivamente este es el momento para esta idea de nacer. Mm. Una vez que la respuesta es sí, que en este caso fue sí, ahora tenemos que ver cómo lo implementamos. Y ahí es donde se va un poco lo que acaba de decir. Yo con mi socio es Mati, es súper técnico, él es un genio en lo que es tecnología. eh, y yo soy muy bueno creando negocios, juntando gente, creando cultura. Hemos hecho muchas cosas juntos nosotros y nos ha ido súper bien. Pero nos faltaba la parte legal, Ok. la parte dura de lo que queríamos implementar, que en el camino descubrimos que tenía que ver con la protección de los datos personales más que la identidad digital, que podemos hablar más de eso, pero es específicamente la protección y el buen manejo de datos personales. Entonces, entendimos tempranamente que teníamos que asesorarnos con abogados. Y en el camino, y porque el universo es bonito, y porque los puntos se juntan para atrás, encontramos un abogado seco para datos personales, que de nuestro mismo perfil, que tenía muchas ganas de emprender. De hecho, fue muy entretenida esa historia, porque lo conocí muy fortuitamente a una amiga que está en Venture Capital. Yo igual invierto en startups. Entonces estábamos hablando de una startup para ver si es que le interesaba interesante o atractiva. Y él me dice, oye, tengo un amigo que está en el mundo que tú. Supe que está en los datos personales. Y yo, sí, preséntamelo, estoy justo en esta etapa de conocer la mayor cantidad de gente posible en el mundo. Y me junto con esta persona, Edison, y le digo a Edison, la primera frase que sale de mi boca, yo no tengo ninguna expectativa de esta reunión, estoy conociendo porque creo en el serendipity, especialmente en este tipo de cosas. Em, y terminó trabajando con nosotros. Como era muy especial esa sinergia que se generaba entre nosotros. El perfil de él en particular, no solamente como de expertise técnica, sino de personal, como la importancia que le pone a todo lo que es ciberseguridad, a todo lo que es datos personales, es impresionante. Solo se lo puede haber dado su experiencia y terminamos sumándolo a la empresa y estamos trabajando juntos. Vamos a ir fuerte a protección de datos un poquito más adelante, pero como nos dijiste, además eres inversionista en startups. Ujú. ¿Cómo se llama el fondo? Minga Ventures. Minga Ventures. ¿Cuál es el incentivo para el inversionista? Ok, ya, Soy tiene esta idea, protección de datos, un equipo increíble, tecnología, cultura, legal, tremendo. O sea, les va a ir la raja, yo lo sé. Pero ¿cuál es el incentivo para el inversionista, para alguien que nos escucha que no tiene ni idea de lo que es invertir en startup? Es una buena pregunta. Primero creo que alguien que quiere invertir en esto tiene que saber algo de startups, porque si no es muy, muy riesgoso, se va a poner muy incómodo, va a querer recibir más información de la que es pertinente en esta etapa. Entonces creo que es lo primero. Lo segundo es que si es que entiende tecnología y o de regulación, le va a ser mucho más fácil entender la oportunidad que hay en este espacio. ¿Por qué? Porque hay pocos actores y porque hay mucho que hacer. A diferencia de mi industria anterior, que era los pagos, en esta no está tan poblada. Entonces yo veo muchos océanos azules, muchos. Nosotros nos estamos enfocando en uno, pero hay varios más. Entonces creo que eso puede interesarle mucho al inversionista, como entender el impacto que puede tener esta tecnología en el futuro y derechamente cómo nos relacionamos en Internet, como nosotros como personas, nuestra identidad digital se relaciona con distintos servicios en Internet, que el cambio de paradigma va a ser muy grande. Eso es independiente, soy yo, No, todo esto. Va correcto. a pasar. Y podemos hablar más de eso, de la web 1, la web 2, la web 3. Pero estamos entrando a lo que sería la web 3, que es como ser dueño de tu activo digital en general, que nace con el blockchain, los NFT y otras cosas. Pero a mi parecer no hay cosa más importante que ser dueño de tu identidad. Sí, claro. Y para eso necesitas tener algún control sobre tus datos personales. Total. Y para los inversionistas, retorno. ¿Retorno de qué? Ya, el inversionista invierte en la startup. Ah, ya. Ok, uno ¿Qué y está dos. esperando? ¿Qué está esperando? Perfecto. ¿Qué tipo de retornos se ven? Tú lo has estado analizando, lo has Sí, visto. sí, lo he visto. ¿Qué se puede esperar?
¿Cachai? Que esta es una buena historia. No voy a decir nombres, pero hay un Corporate Venture Capital en Chile que invirtió en una startup. Un Corporate Venture Capital Sí, es un brazo armado de una gran corporación sí, que invierte en empresas de sí, tecnología, sí, startups de alto riesgo. sí, que está, creo que naciente en Chile. ¿Ok? De hecho, cuando levanté capital en mi proceso anterior no existían. Ahora existen y hay un par. Invirtió en una startup, le fue relativamente bien y el múltiplo que hayan tenido es por 7. Ok. Estaban felices. Yo saqué gracias a eso la cuenta de cuánto habíamos nosotros retornado a los inversionistas que se metieron en QBO. Obviamente a través de nuestro viaje en Kuchki. Era por 100. Tuviste un 7, tuviste 100, pero también creo que los corner hicieron 90 o algo así. Creo que Burn to Give le dio 40 a los primeros fondos. Ah, mira. Déjame dar un ejemplo. No estoy seguro si fue tal cual, pero veo una idea para que se hagan una idea. Invierto $10.000 en Corner Shop cuando estaban partiendo. Onda, igual como estamos conversando ahora. Ujú. La empresa después se vende a Uber, bla, bla, bla. El inversionista que puso 10 podría multiplicar por 100. Eso quiere decir que puso $10.000, saca $1.000.000. Ujú. Sí, Eso es el Venture Capital. eso es el Venture Capital. Y algo entretenido de esto es que el modelo funciona un poco como las disqueras. Pones semillas tú, Exacto. como inversionista. Inviertes, no sé, tienes un fondo e inviertes en 10 emprendimientos. Si hay uno que le pega, se paga todo. Pero si hay uno que le pega infinito, se paga el primer fondo y el segundo y el tercero. Igual que las disqueras, de repente, por una sola canción de un solo artista, de los 1000 Sí. que apoyaron, se paga toda la disquera. Y así funciona. Em, ya. ¿Cómo te metiste en el mundo de las startups? Buena pregunta. Y tú tienes que ver en eso. Año 2011, si no me equivoco, yo estaba en la universidad. En ese momento yo tenía una depresión súper grande, estaba oscuro, como me gusta decir a mí. Como que sentía que no encajaba en ningún lado, era un momento súper difícil en mi vida, pero tenía ciertos atisbos, ideas de lo que me llamaba la atención. Y una de las cosas era el emprendimiento. Siempre dije que me iba a ir mal después de salir de la U y después me iba a ir bien. Y hacía una curva. Y después descubrí que ese mal tenía que ver con el emprendimiento, porque es difícil que te vaya bien al principio. Tenés que luchar y aprender muchas cosas. Entonces, y cuando conocí este mundo del emprendimiento, me di cuenta que esto que yo dibujaba en mi cabeza se representaba en esto. Pero en esos momentos, ecosistema había súper poco. Y me acuerdo de un congreso, el Reset and Startup. Y me invitó uno de mis mejores amigos y fui. Fui y no sé, vimos al CFO de Mercado Libre, me acuerdo, a un astronauta. Pero para mí el que más me llamó la atención fue Nicolás Arellana. Nicolás Arellana, que en ese momento era joven, habló de su experiencia y se paró en el escenario frente, no sé, 100 personas. No más, no sé cuántas eran. Creo que fue en el Teatro Nescafé Los Sí, Artes, weón. sí. Entonces ese lugar tiene como para 700 personas. Y en el momento tú estás contando tu historia, lo que tú habías logrado o estabas logrando, y hablas de como, si ustedes quieren emprender, ¿qué hacen en la U? Sálganse de la U. Y gritando, le dice. Y yo sentí que me estaba hablando a mí. Te juro que es la primera vez que escuchaba a alguien decir dentro de todo mi círculo social, en esos momentos todo el acceso que tenía a información, que alguien me dijera tan directamente y derechamente, sale de la U, que algo que yo ya venía masticando en mí. Y fue una de las grandes razones, no la única obviamente, pero fue una de las grandes razones porque efectivamente me salí de la U. Porque yo quería emprender. Y en ese congreso lo entendí. Entendí que por fin junté esta línea que te decía con lo que yo quería hacer. Mm. Y después te conocí a ti diciéndome como que ya lo habías hecho y que de cierta manera estabas teniendo éxito en tu camino, de tu forma. Y eso a mí me empujó. Es Mm. como tener un referente, decir como, oye, efectivamente esto se puede hacer. Y bueno, dejé la U. En el camino, no sé si te acordáis, pero nos juntamos un par de veces. Yo te fui a buscar para Sí. que me diera el consejo y me contaran un poco tu experiencia. Y eso hice harto, como hablar con emprendedores que estaban más Mm. avanzados que yo, entender cómo se hacía este mundo. Y por mi lado, empezar a proponer proyectos, a ver qué me nacía, qué hacía. ¿Y qué estabas estudiando en la universidad? Ingeniería eléctrica. O sea, eres ingeniero, tenías ahí unos cálculos encima, unas Sí, sí, álgebras, o sea, sabías ahí un poco de sí, sí. algoritmos. Sí, sí, no, sí. Y Bochef es una muy buena escuela en ese sentido. O sea, en verdad, yo tengo puras palabras buenas por la universidad. No, es No, tremenda. o sea, en general, la universidad todos mis grandes amigos, mis socios son de OCHEF. Como que siento que a mí me dio demasiado. Sí. Solo que mi camino no sentía que estaba alineado con terminar esto. Déjame alinear un poco Ujú. en este paso. Ok, fuiste a un evento, viste historia,
Yo andaba gritando como siempre, diciéndole a la gente qué hacer. Es una mala costumbre mía. Pero, ¿cuál crees tú que fue la importancia del ecosistema? De rodearse de las personas correctas, de personas que están más adelante, personas que están en la misma. ¿Jugó un rol en este proceso? Sí, creo que eso es todo. Yo generalmente actúo pensando en el ecosistema. Y lo vamos a enfocar ahora en el emprendimiento, tal vez nos podemos ir después al tema de los datos personales de identidad, pero tuve la suerte de irme a Silicon Valley en el año 2012. ¿Te acordáis del Geek Camp y todos esos concursos? Sí. Bueno, Waldo, uno de mis socios actuales, él se había ganado un premio. Y yo me fui a acercar a él porque sabía de emprendimiento. De nuevo, sin ninguna idea de serendipity. Resulta que se había ganado este premio y me invitó a ir con él, pero él ya había pasado su otro pasaje a otra persona. Entonces yo vendí mi auto y me fui con él. Y una de las cosas que aprendí allá que me impresionó, y era yo de verdad bien chico, era el tema del ecosistema. Cómo las personas trataban de ayudarse unos a los otros, independiente que te veía un beneficio personal o no. Y la gran diferencia de eso que pasaba en Chile. Me acuerdo perfectamente esas ganas de que todo avanzara y que si efectivamente todo avanzaba, el ecosistema en este caso, eventualmente se me iba a devolver la mano a mí mismo. Mm, Entonces, cuando volví a Chile, un poco traté de vivir eso. sí, Y también lo viví en ti cuando me ayudabas, así, cuando no nos conocíamos, o otros emprendedores que nos ayudaban, pero era súper incipiente en ese momento. sí. Y ahí Wellcube para mí jugó un rol súper importante. O sea, no Wellcube, perdón, Webprendedor. Porque yo iba a los webprendedores, empecé a conocer más emprendedores, vi otra historia de personas que yo sentía relativamente cercanas, conocí gente que hasta el día de hoy Mm. hablo y me apoya y yo apoyo. Entonces eso fue creo que los primeros cimientos de un ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Y tú crees que la única forma de encontrar socios en este mundo es insertándose en estos ecosistemas, en No, no estos creo que sea grupos? la única. No sé si cacháis que los cofundadores de Coinbase creo que se conocieron por Reddit. Ok. Eran los primeros que estaban como en Sí, Reddit, estaban hablando el, en temas de Bitcoin. creo que el founder, ¿cómo se llama? Founder de Coinbase. No, bueno. Bueno, creo que vio a alguien escribiendo en Reddit algo muy interesante y el loco le escribió como, oye, juntémonos. Sí. Y lo convenció. Pero igual, de cierta manera, están dentro de un ecosistema. De hecho, yo conocí a Waldo igual. Él posteaba cosas como de link canvas y cosas en Facebook en su momento y así lo fui a buscar. Pero quiero decir, como nos escuchan y alguien quizás quiere meterse en el mundo de startup, tecnología, etcétera, como quizás cuál es la mejor forma de encontrar socios, porque me pasa mucho que hay alguien que tiene muy buena idea, que es como más comercial, y está buscando como un socio tecnológico o alguien más específico. Imagínate que alguien que esté pensando en inteligencia artificial y esté buscando a un doctor Te cacho. en Machine Learning. ¿Cómo encontraste tú y cómo se encuentran los socios? Sí, es una muy buena pregunta. Y yo pasé por ese proceso y me costó un mundo. Y creo que hay dos cosas. Uno, ser súper proactivo a eso, como ir a los eventos donde pueden estar estas personas, escribirles por Reddit, Facebook, las redes que hoy día existen. Pero hoy día está mucho más maduro igual el tema. Pues está Platanus que hace eventos y FinTech Chile. Y hay tantos como... hay tanto ecosistema ahora, hay tantos eventos que es cosa de ir a buscar eventos y tratar de conectar con la Claro. gente. Pero también está tú hacer tu trabajo personal, entregarle valor al otro. Em, en mi caso, yo estaba en mi proceso, en mi segunda empresa, se llamaba Top Media. Nosotros poníamos publicidad en el techo de los taxis, no sé si te acuerdas de eso. No, Nosotros poníamos publicidad en el techo de los taxis tipo Nueva York. ok. Y era súper innovador el modelo porque era social. Le damos, por un lado, al taxista seguridad, comunidad y cosas por el estilo. Él nos prestaba el techo del taxi y nosotros poníamos publicidad de las marcas y así financiábamos todo el servicio. Esa empresa quebró, pero magistralmente. Em, Me imagino por la explosión de Uber también. Exactamente por eso. O sea, hubo muchas cosas, estábamos peleando de muchas cosas. Había cosas yo del emprender que no entendía todavía, como bajar los costos fijos, cosas así. Pero Uber tiene esta go-to-market estrategia donde de cierta manera ataca a los taxistas para aparecer en la prensa y empezar a ser más notorio. Sí. Lo hacen en todos lados. Entonces, cuando pasó eso, ninguna marca quería asociarse con los taxis y ahí llegó mi negocio. Y bueno, y quebramos, súper quebrado. En ese proceso, conocí a Mati. Mati también está en el mundo del emprendimiento, recién partiendo. Él se había ganado un Geek Camp, como 2 años después que yo. Y conectamos muy filosóficamente nosotros dos, de hecho, en un carrete, así como en nada, así como nos conocimos por Waldo, de hecho, pero conectamos muy filosóficamente en temas de emprendimiento y nos quedamos hablando toda la noche. Y bueno,
Después él me pide ayuda y me dice, oye, necesito a alguien más comercial, porque la persona comercial que tengo se me está yendo, se fue contratado por una empresa más tradicional, lo típico. Y yo le dije, ya, yo te voy a ayudar a conseguir. Después lo pensé un rato y dije, esta persona es un genio, una genia, como que me encantaría trabajar con ella. ¿Sabes qué puedo hacer yo? Y ahí partimos Slice, que fue mi siguiente emprendimiento. Pero si yo no hubiera hecho todo el camino de Top Media, el de Moldmate, el de Silicon Sí. Valley, si yo no hubiera creado mi propio valor, hubiera sido imposible atraer a una persona así. Y conectarte, porque ¿qué hacía ahí en Geekcamp? Que era este evento de startups. Pichar. O sea, tú estabas presentando un proyecto. En este caso yo me sumé al de Waldo. Ok, fuiste Pero con sí, Waldo. sí, Ok. Pero ese es Power, porque, claro, participando de esta actividad, ahí empieza a haber un roce. Empezáis a entender cómo piensa esta gente, exacto. cómo se mueve esta gente, qué es lo que lo incentiva, Te empiezas a transformar en esa gente, por supuesto. que eso es lo importante, sí. ¿Y por qué tú te querías transformar en un emprendedor tecnológico? Qué buena pregunta. La verdad, no sé. Es un tema que es súper intuitivo. Para mí esto, yo te lo he hablado y de repente me retáis cuando digo esto, pero ¿No? creo que es más un arte que ingeniería. Es como que el artista no puede no hacer arte. Ok. No puede no pintar, no puede no escribir, es su forma de ser. Eh, Creo que en mí, yo lo veo así en mí. No puedo no hacer esto. Tal vez me sería mejor por plata hacer otras cosas, pero no puedo no hacerlo. Me entusiasma mucho Ok. ver cómo la tecnología o crear negocios puede impactar positivamente a la sociedad. Total. Me entusiasma demasiado crear lugares que aumenten el bienestar de las personas que interactúan alrededor de este ecosistema, que puede ser obviamente la gente que trabaja, pero también la gente que nosotros le damos servicio a los clientes y ver reflejado el cambio que estamos generando. Como se ve, es concreto. Claro. Estamos bajando algo medio efímero, que son ideas y cosas, ojalá que pasara a cosas concretas, a código, a procesos, a relaciones, Mm. a marca, a negocios derechamente. Entonces, para mí la respuesta tiene que ver con ese artista que vive en mí Sí. que no puede no, sino hacer esto. Hay un incentivo muy grande de desarrollar tecnología que impacte al mundo, crear, mostrar lo que estáis construyendo, porque ok, las startups levantan harto capital, pero el incentivo económico para los founders es bien paupérrimo, Mm, weón. Porque normalmente el sueldo de un founder es bajo mercado. ujú, O sea, vaya a ganar más plata trabajando en un retail como ejecutivo en una gerencia que como founder o CEO de una startup. ujú. Y el único momento en donde el founder de una startup ve realmente un premio grande es cuando vende. No necesariamente. Hay algunos que hacen secundarias, pero muy Sí, poquito. sí, sí, pero cada vez más. Ok. O sea, probablemente serie B, Sí, A o ya B, sí. A, B empiezan a ver algún tipo de salida. Sí, sí. Para la gente que nos escucha, si alguien levanta una serie A, es que venden un 15-20% de la compañía a un fondo grande, y los fondos grandes que invierten en esta compañía le dicen a uno de los founders o al equipo fundador, oye, ¿ustedes quieren un poco de plata? Y los founders bien venden parte de sus acciones, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Entonces ahí sacan un par de millones Y de al fondo dólares. igual le conviene que el fundador ya esté más tranquilo y menos preocupado Exacto, del dinero, entonces se exacto, genera esa sinergia. exacto. Porque hasta la serie A Es pura hay- lucha. es pura lucha, ¿no es cierto? Y el tema es que el problema es que el 99% debe Obvio, morir ahí, ¿no obvio, obvio. es cierto? Es parte natural del ejercicio que hacemos. Entonces el artista tiene que ser realmente artista y amar lo que hace, porque si Sí. no te vaya a aburrir. Bueno. Cacha que, bueno, Minga está más durmiendo hoy en día porque estoy más enfocado en soy yo, pero me tocó ver muchos emprendimientos y me era muy fácil reconocer la persona que estaba buscando plata o reconocimiento al que simplemente no podía no hacer esto. Ok. Un poco porque yo soy Uf. así, obviamente. Y es un mundo de diferencia, porque como tú bien decís, el camino es muy re difícil y en temas de dinero, si ese es tu incentivo, te va a cansar, pero es que es súper rápido, Sí. porque plata no vaya a ganar mucho al principio, pero es mucho más allá que la plata. Es la presión, es el quedarse días sin dormir, es trabajar, es no entender, es estar en la incertidumbre máxima todo el rato. Entonces, hay mucha gente que no está dispuesta a sentirse tan incierto, necesita certidumbres. Y está bien. Y eso yo creo que tiene mucho con el artista, como el hecho de como, esto a mí se me da natural, me encanta la incertidumbre. ¿Y cómo identificáis a esa persona? ¿Cómo los veíais como un founder que realmente tenía estos atributos? Cosas muy concretas, había unos que llevaban con asesores de como levantamiento de capital y te agendaban. Y si vi un fundador que apenas te voy a pagar un sueldo porque tiene un asesor, ¿qué está pasando? Ahí partimos ya pésimo. Esas son cosas súper concretas, pero también tiene que ver como con lo que están planteando como solución.
¿Cuál es la solución que tú estás tratando de abordar? ¿Por qué la encuentras importante? ¿Por qué vaya a desvivir tu vida por esto? Sí. Y muchas respuestas rápidamente llegan por el reconocimiento, por el dinero. Es fácil como leer ese sentido, Mm. pero si tú estás atacando un problema porque, de nuevo, no puedes no hacerlo porque lo encuentras muy importante y alguien tiene que hacerse cargo y miras para el lado y no hay nadie más, ¿lo voy a hacer yo? Sí. Esa sensación de como de punch es muy del emprendedor que... Porque eh, la línea de tiempo de una startup probablemente los primeros, hoy día, sí, creo que se ha alargado un poco, creo que los primeros 4 7 años de la compañía no voy a ver nada. Quizás es mucho más fácil ir a vender productos digitales, cursos y cosas por internet, o ir a trabajar a un retail y vaya a ganar más plata. Sí. Eh, pero el valor enterprise o el valor de compañía que podéis generar, el impacto que generáis en la sociedad, que el producto pueda escalar y llegar a millones de personas, no lo lográis de ninguna otra forma que con una startup. Sí. ¿Sí? Y, o sea, sí, también creo se me viene a la cabeza el hecho de un poco el camino, Mm. como nosotros, por lo menos yo no hago esto por el fin, por vender, por el reconocimiento, sino porque me encanta, lo encuentro demasiado entretenido. Y si es que llego a fallar, voy a ser igual de exitoso a mis ojos. Total. No tiene que ver con el resultado. Eso depende de la sociedad, si me consideran exitoso o no. Y podemos hablar del tema del éxito, que lo encuentro entretenido también como ese tema, porque, bueno, yo tuve un éxito y la gente de repente me reconoce por eso, yo lo encuentro cero relevante. Encuentro que sí, emprendedores mucho mejores que yo, que no han tenido éxito. Pero bueno, el punto es que es eso, es sentirte tranquilo con lo que estás haciendo en el día a día, Feliz. porque el día de mañana nos podemos morir y yo me muero Mm. orgullosísimo y feliz, Sí. como estoy viviendo mi realidad, mi verdad. Sí. Ahora si esto me lleva a un mejor camino en temas de reconocimiento de dinero, cool. Y creo que sí, porque este arte te da eso, es como por consecuencia, nosotros estamos en el mundo de crear dinero, entonces te debería dar dinero, que es muy distinto a un pintor o a otro tipo de arte que no Sí. necesariamente te trae dinero ni reconocimiento. Este, por suerte, sí. Yo no elijo cuál es mi arte, simplemente fue la circunstancia en mi vida que soy yo que me alineé con esto. No, entiendo. Pero mi arte, por suerte, me trae dinero. Ok. Startups. Hay fundado hartas compañías. Sí. Top Media, Slice. Después quiero vender online. Ujú, Después se transforma en QVO. ujú, ¿Cómo, y ahora soy yo? ujú. eh, ¿Cómo es tu proceso de pensar una idea, buscar una idea, lanzarte con la idea? Porque hay mucha gente que tiene idea y como que les da miedo ejecutarla. ¿Cómo superáis todas esas pajas mentales para tener una idea y llevarla a la realidad? Es una buena pregunta. Creo primero tiene que ver con la personalidad, como del doer y el dreamer, como, no sé Sí, si alguien le dice, que el gente le dice como tipo A, tipo B, como, yo soy esa persona que simplemente se mueve ok. y no estoy pensando mucho en el resultado, como con lo que acabamos de hablar, como Sí, simplemente me muevo. Entonces lo primero es moverse. Ahora, ¿cómo moverse? Que creo que es tu pregunta. sí, Lo primero, como recién lo viví, lo primero es lo que te decía, contextualizarse, ubicarme en base a mi idea, cómo está en el mercado. Y eso es súper, no muy complicado, es leer nomás. Entonces, en mi caso fue ver las regulaciones del mundo en temas de datos personales. Me di rápidamente cuenta que la que la lleva es la Unión Europea en estos temas con la GDPR. Después vi en qué estaba el mm, mundo en Latinoamérica. Estudié varias regulaciones, 5 o 6 de una. Y resulta que justo en Chile se venía esta nueva regulación que va a ser la más estricta de toda Latinoamérica. mm, Después lo que hice fue ir a hablar con gente de la industria, con amigos que ya me he hecho en el camino de, no sé, aseguradoras, bancos, otras fintechs, otros ok, emprendedores, de cómo ven este problema, si lo ven, si le duele, si lo siente. En este caso me encontré con mm, algo que a mí me sorprendió y una de las razones también por qué quise hacer el salto es que por primera vez en mi vida sentí miedo. Uno como emprendedor está buscando problemas, ¿no es cierto? Y de repente sientes como nice to have o eso me duele. sí, Nunca había sentido miedo. Y eso para mí como emprendedor es música para mí, es impresionante. Es como hay niveles y niveles de problemas. Pero uno que te dé miedo es la primera vez que me confronto a uno así. Y esto en particular tiene que ver con que las multas que se vienen son muy altas, con que las regulaciones son muy estrictas, el cambio de paradigma es muy grande. Y eso genera miedo en el sentido de como no sé cómo voy a hacer todo este cambio en tan poco tiempo y todo lo que implica. perfecto. ¿Será que las grandes ideas están en estos cambios tectónicos? Como aparece un iPhone, cambia algo muy grande. Entonces empezamos a hacer aplicaciones móviles, ¿no es cierto? Se cambia Ujú. cambios regulatorios. O sea, los grandes cambios Sí, sí, 100%. tectónicos como terremotos Sociales que se también. suceden sociales generan grandes oportunidades. Sí, pues 100%. Empieza en Airbnb. ¿Cómo es un cambio social, no regulatorio?
Airbnb nace en un momento donde la gente estaba dispuesta a recibir extraños en su casa, porque se generaron muchas cosas antes que pasara Airbnb, que socialmente estábamos preparados como sociedad para recibir a un extraño en nuestra casa. Entiendo. Ahora, mucho más concreto con una regulación, obviamente. O sea, sabemos que se viene. Y en los medios de pago, en QBO, fue lo mismo. Nosotros estábamos recién entrando. En Chile existía un monopolio en ese momento, que a todo esto lo ha hecho súper bien, tenía buenos precios para la Sí. revolución, como que no, pero era un monopolio. Y el monopolio por naturaleza se achancha en temas tecnológicos. No tiene por qué innovar porque no tiene competencia. En este caso era Transbank que tenía... Sí, sí, Transbank a mí siempre me ha gustado, pero es bueno. muy achanchado en tecnología. Y a mí siempre lo que me llamó mucho la atención es que la tecnología de Transbank estaba externalizada, weón. ¿Ah, sí? Sí, pues. Mm. En el año 2010. Quizás Ya. después, no sé. 2011, 12 estaba externalizada. Habían unas compañías que hacían las integraciones. Entonces, cuando ellos querían lanzar un nuevo producto, llamaban a proveedores que armaran los productos. ¿Cachai? Como, Sí. no sé, WebPay Plus y OneClick. Eran proveedores externos. No sabía. Y yo así, ¿pero qué? Y habían obviamente gerentes que se encargaban de liderar los proyectos, pero claro, estaban muy chanchos en tecnología, ¿no? Sí, muy. Había mucho que hacer. De esos momentos ya teníamos Uber que podía sacar una foto de la tarjeta o Spotify que te cobraba recurrentemente y en Chile no había cómo hacerlo. Yo hice Slice en un momento que era una aplicación para dividir y pagar la cuenta en varios restaurantes. Una exquisitez de producto que generaba lo mismo, la misma sensación que Uber. Es como no puede ser tan fácil pagar la cuenta, pero era muy recaro llevar a ese momento tanto al restaurante como al comensal Sí. para que todo se diera. Entonces, gracias a esa experiencia conocí los distintos actores, los medios de pago, la cadena de medios de pago, las responsabilidades, etcétera. Y ahí nace pasa un poco QBO. Pero en ese proceso de Slice, en el hecho de donde nos dimos cuenta que era tan difícil integrar el medio de pago, que no podíamos generar la experiencia tipo Uber, de sacarle una foto a la tarjeta y que se auto rellenara el formulario. El por qué no se podía hacer. En este caso, porque teníamos que pasar todos por Transbank y teníamos que pasar por la autenticación bancaria sí o sí. Sí. El proceso donde pasas por el banco para autorizar que efectivamente puedes usar esta tarjeta. No vaya como saltarse eso, a menos que tenga transacción completa, otro tema. El punto es que no se podía en ese momento y si nosotros teníamos ese problema, todos tenían ese problema. Exacto. Y ahí nace QBO, donde nos enfocamos en el medio de pago y facilitar esa intermediación en la conexión, en este caso con Transbank y también en el dinero. Entonces, en la búsqueda de ideas, investigo, converso con los clientes, salgo a la calle, Salgo de acá. les cuento lo que tengo, salgo a la calle, Está Zoom, perfecto. Zoom también funciona hoy día, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero tener muchas reuniones, mostrar lo que estoy haciendo, sin miedo a contar tu idea, porque también hay gente que como que se la guarda. Sí, Alguien me escribió y me se dice, tenía ahí. Nico, te quiero contar una idea, pero te adjunto el NDA, un call ¿Es email. real? ¿Es real? Sí. Oh, wow. Pero así en frío, yo no conozco a esa persona. Ujú. Y me escribió, Nico, te quiero contar un correo, pero, o sea, quiero contar una idea, pero adjunto el NDA para que agendemos. Y yo así, ¿qué estás? Pésimo. No hagáis eso. No hagáis eso. Y el tercer ingrediente, entonces, después de hablar con los clientes, es estar buscando esos shifts, esos cambios tectónicos en la industria donde hay mucha fricción, donde se están abriendo posibilidades por regulación, por Eso lo veo tecnología. como parte de la contextualización. Ya. Y hablemos un poco de que estamos hablando, está entretenido el tema del arte. Creo que el arte del emprendedor es eso, es hacer las cosas correctas en el momento correcto. Uy, Y eso es una sensibilidad que tú vas desarrollando a medida que te vas confrontando con esto. sí. Entonces, mandar un NDA para contar una idea a una persona a la cual yo quiero conectar y que es un referente mío es una pésima cosa que hacer en ese momento. Obviamente tenés que firmar tu NDA más adelante cuando tienes relaciones más delicadas Mm. con personas que tal vez te podrían, o empresas que tal vez te podrían hacer mal. Pero ese no es el momento de hacer eso. Y mi mejor ejemplo siempre ha sido cuando registrar la marca. Hay gente que registra la marca el día uno. ¿Por qué hacen eso? Como la marca puede cambiar, Sí. es caro, un mal uso de tu energía y al final todos nosotros tenemos 24 horas en el día y están como administramos esas 24 horas del día lo que nos va separando, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el arte, el hecho de saber qué hacer en cada momento. Y ese es un arte y eso es una sensibilidad que nosotros tenemos de ir haciendo las cosas momento a momento, en el momento que corresponde, para ahí empezar a generar estos resultados ya mucho más grandes. Pero se parte desde el principio siempre con la misma pregunta. Yo por lo menos parto con la misma pregunta todos los días. ¿Qué es lo más importante que puedo hacer? Si pudiera hacer una sola cosa hoy día, ¿en qué me enfoco para que mañana sienta que avancé? Y hoy día generalmente termino haciendo entre 2 a 4 cosas diarias que considero muy importantes. Y así voy avanzando. Y todos los días me pregunto eso, porque todos los días va cambiando. Y no tiene que ver tanto conmigo, sino con la empresa, lo que necesita la empresa de mí. Correcto. Lo que no yo quiero, no lo que yo quiero hacer para la empresa, sino lo que la empresa necesita de mí. Y eso es otra sensibilidad.
porque me tengo que despersonalizar un poco para preguntarme eso. Y la empresa tal vez no quiera, no necesita lo que yo quiero hacer, pero estoy frito, tengo que hacerlo igual, Mm. porque es mi pega. Un NDA, para los que nos escuchan, es un Non-Disclosure Agreement, que es como firmar un papel que no vas a divulgar lo que yo te voy a contar, es un acuerdo de no divulgación. Y que es muy difícil de ejecutar todo esto, pero eso es otro tema. Por supuesto, como qué te dije, qué no te dije. Sí. Y por favor, nunca firmen un NDA porque es muy enredado. O sea, fírmelo cuando sea necesario más adelante. Exacto. Por ejemplo, hablemos de exits. Espera. Terminamos el proceso anterior. El Ya. hecho de ya, te contextualizas. Vas a averiguar, hablas con la gente, vas cada vez haciendo eso más contexto. Y después, ¿qué te toca? Ir a probar tu hipótesis. ¿Cómo hace eso? Puedes probar tu hipótesis derechamente lanzando landing page. ¿Te acuerdas de eso que se hacía antes? Como hacer landing page, pongo publicidad en Facebook. O podemos hacer empezar a hacer un MVP o mockups, cosas que básicamente demuestren lo que quiero hacer. Entonces, no tiene que ser necesariamente el código todavía, pero puedes derechamente ir diseñando tu solución Sí. y mostrándosela a la gente, o puedes derechamente poner tu propuesta de valor en internet y ver No. cómo resuena la gente. Y después viene ya el otro proceso de derechamente ir a desarrollar, El porque producto. ya tuviste por lo menos 2 meses probablemente, si no más, validando, escuchando, entendiendo. Mm. No es necesario partir haciendo código. Y hay otra cosa que se puede conectar con lo que estamos hablando antes. Yo me volví muy bueno para eso, para esta como formas más creativas de ir probando productos. Entonces, para yo atraer al desarrollador, le decía, oye, yo tengo esto probado, validado, súmate conmigo, mira todo lo que ya aprendí. Sí. Entonces, contigo podemos aprender aún más. Y ahí viene el tema de ya derechamente hacer el producto tecnológico. Claro. Bueno, ese es un buen consejo. Antes de ir a desarrollar tecnología, que es lo más caro, ¿no es cierto? Ujú. Porque hay que contratar ingenieros y empieza un desarrollo y equivocarse es muy costoso porque echarse para atrás es tiempo perdido, etcétera, etcétera. Validar la idea con un landing, un mockup, ojalá con un botón de pago, ojalá que la gente pague. Sí, Y por último, después les reembolsáis la plata, sí, ¿o no? sí, sí. Como, ups, todavía no estamos listos, pero compra la preventa, o sea, Sí, algo yo hice muchas veces eso. que valide que hay intención de pago, ¿no es cierto? Y ahí está el famoso consejo del Combinator. Do things that don't scale. Puedes hacer muchas cosas que no escalan. O sea, puedes hacer un formulario en Typeform y que al final le ponís el botón de pago derechamente. Sí, claro. Y podéis medir ese botón si lo apretaron. Y atrás no va a aparecer, no pasa nada. Perdón, no puedo pagar, te escribo. Hay muchas cosas, formas creativas de ir validando ideas sin necesariamente ponerlo en línea de código. Me acuerdo que en el caso de Examedi, que son estos exámenes a domicilio, creo que ellos hicieron, claro, un formulario muy piñufla, así como con herramientas, donde validaron la idea de que alguien pidiera un examen a domicilio, pusiera la dirección y le llegara una enfermera a su casa, ¿no es Sí, cierto? sí. Pero ellos por detrás recibían quizás como un mail de alguien agendó y llamaban a una enfermera y mandaban y hacían como de dispatchers para mandar enfermeras a los lugares sin desarrollar una línea de código. Hoy día, por supuesto, tienen aplicaciones, páginas web, plataformas de pago, etcétera, integración con ISAPRE, etcétera. Pero, por favor, validen la idea antes de lanzarse porque es muy caro equivocarse. Aunque tenga la capacidad de programar. Sí, claro, exacto. Y eso es lo más difícil, po, Mm. porque cuando tenéis la capacidad de programar, lo único que queréis es programar, weón. Sí, pues obvio. Y muchas veces como hasta la excusa para no validar. Y a la gente le da miedo ir a validar, weón. Porque puedo. Po. Y ahí está la pregunta esencial. ¿Qué necesita mi proyecto, mi empresa de mí hoy día? Y Mm. no lo que quiero hacer yo. Ya, yo sé programar y te puedo hacer una página en 2 días, pero ¿es lo que necesitamos hacer ahora? Bueno, voy a ir un artista, weón. Está perfecto, me encanta. Pero volvamos al NDA. Ya. Tú me decías, Nico, sí, pues el NDA a veces es importante. Sí. Como en el caso de un exit. Cuando ustedes estaban en QBO, que era esta plataforma de medios de pago, donde tenían suscripciones, Ujú, eran como un wrapper de Transbank, ¿no es cierto? ujú. Un wrapper era como un envoltorio de Transbank donde le daban una interfaz a las pymes para que se conectaran y pudieran trabajar muy rápido con Transbank, porque Transbank integrarse directamente era un Era problema. difícil, sí. Era una lata, weón. Una lata. Entonces ustedes hicieron esto, les fue bien, y de repente llega una empresa ecuatoriana, ¿no es cierto? Kuchki. Los fundadores son ecuatorianos, pero la empresa es gringa. Ok. Una empresa de fundadores ecuatorianos, Kuchki, que habían levantado capital, estaban expandiéndose y deciden comprarlo. Ujú. Comprarse QBO, comprar tu empresa. Sí. En ese momento imagino que se firma un NDA. Antes sí. ¿Nos puedes explicar cómo es ese Sí. proceso de vender tu compañía? Porque hay muchos fundadores que sueñan con eso. Tú lo hiciste. Ujú. Una o dos, tres cosas que recordís que hay que hacer bien. Sí. Para mí el proceso fue súper fluido. No,
QBO estaba en esta carrera de transformarse de las primeras pasarelas de pagos de Chile. Entonces nosotros lo que hacíamos era intermediar la integración con Transbank y también intermediamos el dinero. Y por eso éramos PSP, proveedor de servicio de pago, y no de tecnología, que hay unos que intermediaban la tecnología, pero no el dinero, y por ende eran PST. Ok. Y introdujimos los cobros 100% online en Chile, tipo Spotify, con la experiencia de Transbank, pero 100% online. Y entramos en un momento súper indicado, porque justo apareció la figura de PSP en una normativa que no permitía que Transbank nos sacara, básicamente. Y nosotros, de hecho, nos intentamos acercar a Transbank para tratar de ayudar cosas tecnológicas, pero en ese momento, Claro, culturalmente, ellos no estaban dispuestos. la ley te permitió hacer el envoltorio y sin que estos locos te acusaran Sí. de estar adquiriendo clientes y que eso fuera un problema. Sí, más que me acusaran, ellos antes podían pisar nomás estos servicios, les cortaban el servicio y se acabó la innovación. Claro. Pero ya no podían hacer eso. Y al igual que lo que estábamos hablando antes, nosotros sabíamos que se venía un cambio regulatorio importante, que Transbank se iba a desagregar. Eso todos los que estaban en el medio pago sabían que iba a pasar. Pero estábamos harto temprano en ese proceso. Entonces nosotros empezamos como buen emprendimiento chileno a levantar fondos públicos con Corfo. Yo personalmente soy hijo de Corfo y me han apoyado en todo. Eh, y después capital privado. Y con los primeros Venture Capital de Chile. En ese Trátalo momento con era, Imagine Labs, ¿no? eso fue mi aceleradora. Ok, Y después mis fondos eran Magma y DevLabs, ok. que eran, de hecho, los de forma más gringa de pensar, que en estos momentos sigue siendo Y relevantes. Nate Lustig Sí, de Magma invirtió primero en usted o en Kuchki. en nosotros. Ok, y haber entrado en usted le abrió la puerta para que invirtiera en Kuchki. Él en el proceso, porque él se dedica a invertir ¿Sí? en toda Latinoamérica, conoció a Kuchki después. Ok. Y ahí hace el link. Dice, me encantó Kuchki, pero yo estoy invertido en QBO recién. También pasaron ni 3 meses. Entonces, ¿por qué no se conocen? Y Nate me llama un día y me dice, oye, conocí los de Kuchki y en algún momento de la llamada me dice la palabra adquisición. Y yo esa palabra no existía en mi vocabulario, como que nunca en mi vida la había escuchado ni hecho real, como, ok. Y obvio, pues vamos a investigar como todas las opciones. Y los fundadores de Kuchki viajan a Chile a conocernos y Nate también estaba y nos sentamos a cenar y los encontré unos tipazos, gente muy, muy inteligente y sobre todo sabían muy bien lo que querían hacer. Ellos ya habían vendido una empresa a su corta edad, de la misma edad que yo, y ya habían vendido una empresa por millones de dólares en Estados Unidos, asociado a los medios de pago, y gran parte de su motivación para hacer esto era un poco agarrar todo lo que habían aprendido en Estados Unidos e importarlo a Latinoamérica. Y yo resoné mucho con ese sentimiento. Pero como emprendedor tecnológico chileno, y yo vengo de una familia de dentistas, no de empresarios, yo me sentía súper perdido, como no sabía de medios de pago, era muy lento mi aprendizaje, no sabía qué preguntarles. Mucha gente en esos momentos te trataba de ayudar a cómo emprender, pero tampoco habían emprendido, entonces es todo un tema ese. Entonces me sentía solo. Eh, y derechamente me ofrecieron comprar la empresa. Y yo no quería vender. Yo tenía dos socios en ese momento, Mati y Waldo. Waldo quería puro vender. Mati decía, no sé, más que sí que no. Y yo decía derechamente no. Entonces un poco pendía en mí la decisión, porque yo era el que decía que no. Cao. ¿Por qué no? Era porque el camino anterior ha sido muy doloroso. Todos estos tiempos que llevamos, o sea, todos estos años tratando de emprender, que algo me saliera y nada salía. En un momento yo me vi con 28, 29 años ganando nada, mis amigos ya teniendo puestos importantes Sí, en claro. otras empresas y cosas así, y era tanto que me costó llegar a ese momento y lo voy a soltar, Mm. como que me costaba mucho Y quizás fue un eso. tema de números. También pensé en eso, obviamente, y numéricamente yo entendía o, bueno, o creía que después se me valió, que financieramente era mejor para nosotros seguir solos. Ok. Iba a ser más financieramente rentable para nosotros. Y como soy, me fui a meditar, en este caso al Valle del Elqui, como un par de días, y ahí tuve ciertas realizaciones. Y una de las tantas realizaciones que tuve era que si decía que si lograba vender la empresa, se generaba ese punto de inflexión que decías tú recién, de como que como meta, de que todo el camino anterior se validaba. Que todas las personas que me ayudaron, las Mm. instituciones, las empresas, los inversionistas, tú, ayudando en el proceso, de cierta manera se habían beneficiado de que yo vendiera. Como yo lo conocí, yo lo ayudé. Y también aportaba al ecosistema, el hecho de que yo dijera que sí. La otra gran razón era temas de negocio, derechamente, que, como te dije, sabíamos que estos cambios se iban a generar y que el partido estaba en el minuto 80. Y pasar a trabajar con Kushki era pasar de jugar, como me gusta a mí a decir, de la tercera división de fútbol chileno a la Libertadores.
así. en un segundo. Y nosotros queríamos jugar ese juego. Somos gente ambiciosa y nos encanta. Entonces, lo que yo más quería aprender era hacer negocios por toda Latinoamérica y estar en este viaje de un crecimiento acelerado de empresas que están creciendo muy, muy rápido. Y yo quería vivir eso. Entonces, el dinero en ese momento se pasó a segundo plano, un poco lo que estamos hablando antes, porque es el viaje. Y ese viaje es el que yo quería derechamente vivir. Sí, claro. Y ahí dije que sí, y efectivamente pasó. O sea, era una apuesta también, porque puede ser perfectamente, en ese momento Kuchki eran 25 personas, valía 10 millones de dólares, estaba recién partiendo. eh, y nosotros nos sumamos en esa época, Mm. pero Kuchki terminó siendo un unicornio latino, operaciones en más de 6 países, transformándose adquirente en varias partes, entre otros Chile. Sí. Le empezó a competir de tubo a tubo Transbank y otros adquirentes. O sea, se cumplió, pero en ese momento era una Sí. promesa y fue una apuesta. ¿Estás contento? Es demasiado. Ya. Hablemos de protección de datos porque es importante. ¿Por qué es importante la protección de datos? Uf. Voy a partir un poco conectando con lo anterior. En los medios de pago, al final lo que nosotros estamos buscando es facilitar el movimiento de dinero. Y generalmente esto está muy asociado con las tarjetas de débito o crédito. Y todo ese sistema está sujeto arriba de los bancos. Está Visa, Mastercard que dan un permiso de emisión, que son las marcas, a generalmente un banco. Ahora también fintechs como Global 66 y otras que emiten tarjeta al nombre de las marcas. Ese es el rol emisor. Después está el rol adquirente, que es el que adquiere comercios para que se pueda subir a esta red. Después está el PSP y el comercio y el dueño de la tarjeta que es el tarjeta viente. Entonces, nos empezamos a filosofar tempranamente en Kuchki con los fundadores como la importancia de la identidad digital en temas de pago porque hoy día es casi imposible disasociarse del banco. Un poco porque el banco hace este due diligence, te conoce muy bien y te da la tarjeta y Claro. nos aseguramos que es la persona la persona. Claro, la banca hace el proceso de KYC. Hoy día es un tema importante porque el Know Your Customer o conoce a tu cliente por leyes gringas como después del 9/11, las Torres Gemelas, Ajá. el acto patriota, hizo que fuera muy importante que los bancos vieran quién diablo era el dueño de la plata para emitir tarjeta y todo por temas antiterrorismo. Entonces, el banco jugaba un poco ese rol. Ujú. Entonces, estamos muy asociados a eso. Y si tú lo piensas, si hubiera una red de identidades igual de poderosa o robusta, como la que tienen los bancos hoy en día, redes como Kuchki o otros podrían independizarse, pero hoy día no se puede. Entonces, desde ahí empezamos a filosofar el tema de la identidad digital. Yo fui Chief Marketing Officer en Kuchki, entonces hablamos de estos temas de qué marcas registrar y cosas así, se pareció la identidad entre comillas, entre medio, y bueno, empezamos a filosofar. Yo jugué varios roles en Kuchki. Después de ser Chief Marketing, me enfoqué en cultura, solo 100% en cultura, porque cuando una empresa crece muy rápido, necesita una cultura muy fuerte porque funciona como un pegamento y si es Sí. que la cultura es débil se puede ir para todos lados y puede destruir la empresa. Sí. Y después empecé a expandir negocios regionales. Y esa expansión aparece de nuevo la identidad. Y habieron otros negocios. Pero la identidad en particular me empezó a entusiasmar mucho. Y cada vez que entraba, más entretenida la encontraba. Y cuando empecé a descubrir el potencial del blockchain en la identidad, me empezaba a romper la cabeza. ¿Por qué? Porque el blockchain nos podría llegar a permitir ser dueños de nuestra identidad digital. Y esto Claro. no es teoría, esto es práctica, es tecnología de punta. Claro. De cómo podemos usar el blockchain para nosotros ser dueños de nuestros activos digitales, en este caso nuestra identidad digital. Será como, nadie no me van a entender, pero es parecido al 3DS de las tarjetas de crédito, por ejemplo. No. ¿Cuál es la diferencia en términos de identidad? Porque cuando yo hago un pago electrónico, ¿no es cierto?, con la tarjeta de crédito, Sí, me pide validarme, sí, Nicolás Orellana. Entonces, cuando es 3DS, me hace loguearme en mi banco sí. y usar mi PIN-Pass. Esa es como tu autorización del tercer factor. Te pide Exacto. como un tercer factor para autenticarte. Pero ese tipo de problemas fueron los que te fueron iluminando. No. El 3DS es como súper específico para los pagos que tiene que ver como básicamente y simplemente ser el tercer factor de autenticación. Ok. Para asegurar que efectivamente eres tú. Ok. Em, Te puedo hablar más de autenticación si quieres. No, vamos. Pero el tema Dale. de la identidad tiene que ver con que existen ya años de investigación respecto a el poder de blockchain en la identidad, que se llama identidad autogestionada. El hecho de poder ser dueño de mi identidad y a través de ese ownership yo interactuar con distintos servicios digitales. En el camino me di cuenta que era un poco utópico esa implementación en particular, pero sí hay usos súper claros del blockchain para empezar a fortalecer o darle el control de los datos personales a las personas. Y eso significa
que empezaría a funcionar un poco como el mundo físico. El hecho de que yo te entrego mi carnet o mi pasaporte, se lo entrego a quien yo quiero, pero es mío, está en mí. Mm. Y yo veo quién se lo paso o no. Hoy día, desgraciadamente, tenemos que pasárselo a todo el mundo Sí, claro. para entrar a un edificio corporativo. Sí. Yo siempre, el ejemplo que siempre uso, que siempre me ha dado rabia a mí, es por qué me sacan fotocopia de mi pasaporte cuando estoy en un hotel. ¿Qué hacen con esa fotocopia? Eh, Es súper peligroso. sí, o sea, estamos entregando siempre nuestros datos. Pero en Internet es peor aún, porque quieres entregar a cualquier servicio y al menos tienes que entregar tu medio y tu nombre. Sí. Pero hoy día cualquier servicio con un poquito más de responsabilidades te pide todo. Te pide el carnet, te pide tu licencia de conducir y empiezan a saber mucho de ti. Y es tan así que empiezan a hacer inteligencia con tus datos y te empiezan a preguntar cosas como tus mismos hábitos de consumo o derechamente, no sé, Facebook, que Mm. sabe todo de nosotros y cómo nos comportamos y cada clic queda registrado y con eso hacen inteligencia y empiezan a afinar sus algoritmos Claro. para hacer más efectivo tanto su publicidad como su producto en sí mismo. Y yo creo que a todo esto es como súper natural. Como, no hay otra forma en mi cabeza de que haya pasado esto, no es que las empresas tengan una mala intención, es como ha evolucionado el Internet. Pero también la delincuencia ha ido siendo, Sí. se ha ido su... Se aprovecha de esto. El caso de la fotocopia de carnet o de pasaporte. Con una fotocopia del pasaporte o del carnet, fácilmente tú podés suplantar identidad de cualquier persona en cualquier servicio digital. Porque le escribí un mensaje a Facebook y les decía, oye, tengo un problema con mi cuenta, me hackearon, recupérala. Ujú, Y te van a pedir una copia de tu pasaporte o una copia de tu carnet. ujú, O sea, cualquier persona que tenga acceso a este material te podría suplantar. 100%. Em, Y porque la cosa funciona relativamente mal, es porque los delincuentes se aprovechan, po, que son Sí. gente que está intentando proactivamente hacer el mal. sí. Yo digo, como digo, como las empresas no creo que estén intentando hacer ni un mal, No. simplemente encontraron valor a los datos personales para hacer inteligencia y hacer más efectivo su trabajo. Pero se dio naturalmente. Eh, Y después habían hackeo y se filtra la información como el típico el CERVEL. sí, El CERVEL debería estar en la tumba, po, ¿no? Con todas las filtraciones de seguridad que han tenido. Porque el CERVEL, el Servicio Electoral Chileno, se le han filtrado datos de root, direcciones, que tú decís que si tenía la dirección de la persona, es como que poní sí. Nico Orellana y sabéis dónde vive el loco. Mm, ¿Y qué podía hacer con eso, puede ser po? muy grave, sí. Por eso Porque, este tema es importante. Y por eso a mí me entusiasma. Porque un poco lo total, que estamos hablando antes, como es un problema muy grande. sí, es Y yo bonito. digo, oh, puedo hacer algo y después me descubro una tecnología que me hace sentido que podemos implementar. Y después me contextualizo. Imagínate lo lindo con la inteligencia artificial que hoy día tú puedes pescar mis videos, los videos del Nico, Ujú. de los podcasts, de los reels que hago, los metí en un motor, en una máquina ahí, inteligencia artificial, y después le decís, di que el Nico llame a la señora y diga, mi amor, por favor transfiéreme 7 millones de pesos. Y le puedo mandar hasta un video. Sí, Y mi señora va a quedar loca, pues, weón. Entonces necesito validar identidad, pues, weón. sí. Entonces yo le digo a mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene una palabra clave conmigo. Ah, bueno. Si yo te pido algo con plata, mucha plata, o Sí. cualquier cosa con plata, o cualquier cosa delicada, hazme la pregunta clave. Que no la vamos a decir acá, obviamente. Por supuesto que no. Pero esa pregunta clave de mi mamá, que tiene casi 70 años, que está con... Se le va a olvidar, pues, weón. Sí, es Entonces un tiene que haber temazo. una mejor forma, pues. Es un temazo. Bueno, creo que, como te digo, se da naturalmente. Un poco pasando como por la historia de por qué pasa, y como yo filósofo en esto, respecto a uno, está la web 1, ¿cierto? ¿Te acordás de la web 1? Que Sí. era como estática. Sí. No sé qué. Sí, era mostrar, era un Sí. billboard, era como ¿Te acordás de un... la primera página que viste? Uf. Mi primer contacto con internet de haber sido página web de Geocities, Ah, ya. ¿cachai? Como el año 96, Oh, wow. pero eran portales. Yo creo que en 98 y como creo que era la página de Batman Forever, algo así. No, yo Geocities, que era este portal de páginas web, fue mi primer. Claro, la web 2.0 me acuerdo que la empiezo a ver cuando hay interacción. Sí, pues exacto. Esa es la web 2.0. Cuando yo puedo guardar en una base de datos información y puedo traer información hacia mí y puedo interactuar con interfaces. Gmail, Ajá. ¿te acordáis que metió Ajax? ¿Ya? Que era esta cuestión de JavaScript que tú Sí, hacías sí. clic y como que ¡pim! Que estaba en la misma página. Y la misma página como que Mm. cambiaba, no había un refresh. Y yo decía, ¿what? Sí. Pero bueno, y Que- la web 3 que hoy día es... Sí, la web 2 es exactamente lo que tú dijiste. Por el momento que hay interacción, nacen las redes sociales, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos a entregar nuestros datos un poco para acceder a estos servicios. Entonces, Sí. yo de repente filosofaba y decía, ¿existe la posibilidad de que no hayamos saltado esta parte? No, pues, ¿cómo puede ser que yo, no sé, quiero estar en Facebook y decía, no le voy a entregar mi dato a Facebook? Entonces simplemente no podía usar Facebook. Y tenía que quedar afuera socialmente hablando, entonces Sí. no daba. Entonces, naturalmente, empezamos a pasar nuestros datos
a todos lados. Sí. Y ahora se está haciendo un hábito pasarlo para todo. Ok, para el consumidor, sabemos que ojalá que no se filtre nuestra información porque pueden haber delitos, estamos vulnerables y hoy día con la delincuencia que hay hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Sí. Pero para la empresa, porque tú, soy yo, son dos puntas, ¿no es Sí. cierto? Y el problema de la ley de datos, en realidad, lo que va a tratar de disuadir a las compañías de que implementen este tipo de cosas es a las empresas. Sí. ¿Por qué es importante para las empresas? También creo que estamos asociados a lo que acabas de decir. Como que para la empresa está cómoda hoy día. Le funciona este paradigma de la web 2 y usar sus datos. Sí. Y hay muchos de ellos, mucha inteligencia en torno a cómo hacer Sí. su trabajo en torno a estos datos. Por supuesto, que la farmacia te pide el root, Exacto. todos lados. Y no, y imagínate las aseguradoras, todos los datos que tienen de nosotros y los Sí. bancos. Bueno, entonces, ¿por qué quisieran cambiar? No quieren. No, Pero por eso es importante esta regulación y por eso es importante que nosotros como sociedad nos hagamos, empecemos a ser más conscientes de estos temas, porque si nosotros no generamos ese cambio, no se va a hacer. Y de nuevo, no lo hacen en mala, sino es porque han generado su sistema y su inteligencia así. Los negocios Sí. tienen esta base hoy en día, entonces tiene que cambiar. Y ahí llega la regulación. Y el cambio es tan drástico para la empresa que le genera miedo. Uf. Entonces, tiene que ver con el buen uso del dato. Y está sobre todo asociado a varios cambios, pero sobre todo asociado a un consentimiento, donde nosotros vamos a tener que entregar nuestros datos para un fin específico, por un tiempo específico y datos específicos. Y esto sigue un principio que se llama de minimización. Nos pueden pedir solo los datos específicos que necesitan para darnos el servicio. Y las empresas van a tener que administrar todos estos consentimientos. Y si se acaba el servicio, se extingue No necesariamente, depende de la naturaleza del servicio, porque si es financiero puede haber una responsabilidad penal, ahí es bien complejo. Ok. Pero eso es como la esencia. Y por otro lado, va a haber un nuevo ente regulador, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, que se va a preocupar de fiscalizar y multar los que hacen mal este trabajo. Entonces, y las multas son históricas, llegan a ser 20.000 UTM para una gravísima. Son históricamente altas. Todavía no está 100% firmado eso, puede haber una locura de plata. Son 20.000 millones de pesos, ¿no? Creo que son 2.000. 2.000. Em, Estamos hablando de por ahí, millones 2.000. de dólares de multas. Sí. De hecho, la ley que esto se apoya se llama la GDPR, que es la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea. Le sacó una multa de 1.3 3 billones Sí. de dólares a Facebook. Sí. Amazon 958 millones de dólares. Es una locura. Creo que Meta llamó a Donald Trump y le dijo algo así como Mark Zuckerberg, como, hey Donald, tú eres un candidato, me acaban de poner una multa de 1.3 billions, ¿qué hacemos? ¿Me voy a cuidar a las compañías americanas? Sí, pues los europeos son locos. Están muy, muy estrictos. Y si no cumplís también te pueden bajar el servicio. Puede llegar hasta eso. Ahora, hagamos una entre comillas para los emprendedores. Escuchaba, no sé quién, una ministra o creo que una ministra, quizás de justicia en ese tiempo, hace un año, no era Cordero, o da lo mismo, pero explicaba un poco esto y decía que, ok, los emprendedores no se asusten tanto tampoco, porque también depende del tamaño de la compañía, no le van a meter una Sí. multa de 2 millones de dólares a una startup chiquitita de la que estábamos hablando al comienzo del episodio, ¿no es cierto? Sí, cierto. O sea, el organismo lo que quiere es disuadir a las compañías para que no la caguen, pero si eres una gran compañía, como, no sé, banco, retail, y te mandáis un condoro, te van a dar que quebrar, weón. Sí, igual las chicas van a tener su forma distinta, va a cambiar en general la forma en que administramos los datos personales. Tiene que haber un mínimo, pero ahora hay servicios como soy yo y otros que los van a ayudar a hacer esto de manera más fluida. Pero esto es súper natural. Cuando nosotros estamos en QBO, como pasarle a pago no teníamos muchas obligaciones. Hoy día en pasarle a pago tiene muchas obligaciones. Sí. Y así como funciona la innovación, la regulación tiene que estar al día, pero no siempre, o sea, de repente impulsa innovaciones, que es lo que te decía, los cambios tectónicos. Sí. En este caso está impulsado por una regulación y que está bien. O sea, el hecho que me piden mis datos personales para todo, empresas que simplemente me piden todo lo que pueden porque así se resguardan ellos, no sabemos en qué va a terminar esos datos personales, si van a terminar en la black web o algo así, como en la dark web, porque puede prestarse para el terrorismo o la delincuencia, es grave. Entonces hay que Sí. prestarle atención a este tipo de cosas y hacerlos bien. Y creo que el cambio de paradigma de que nosotros, como dueños de nuestra identidad, hacemos dueños de nuestros datos personales en Internet, cambia todo. Porque significa que yo puedo efectivamente ejercer mis derechos respecto a quiero que tenga mis datos o no.
Entonces, como el ejemplo que tú recién pusiste, se termina el servicio. Oye, quiero que borren mis datos. Y te pueden decir no por A, B, C motivo, pero tiene que estar justificado. Si no, te tienen que decir inmediatamente que sí. Ok. Inmediatamente. O podríamos empezar a exigir, oye, no quiero pasarte mis datos, edificio corporativo, o te los paso, cuando esté aquí, me los borras Sí, inmediatamente. sí. Y hoy día no se puede hacer eso, o no se hace culturalmente porque nadie te multa. Mm. Entonces yo le llego a hacer un edificio corporativo, bórrenme, y así como que me van a mirar No. raro, así, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Es como, uy, los Sinacofi están hasta el Lolio, ¿no? Va a cambiar mucho el paradigma de cómo nos consumimos servicios digitales. Sí. Eh, y Ok. sí. Y bueno, si yo soy un emprendedor, un empresario, y quiero cumplir con esta normativa, si yo contrato a Soillo y lo integro en mi empresa, debería solucionar gran parte de todos estos problemas, ¿no? Sí, lo que nosotros hacemos, como te dije, somos una plataforma que tiene dos lados. A la empresa le damos servicios de validación de identidad, eso es hacer el proceso inicial donde como hacemos el cruce de tu identidad, o sea, de tu carnet o tu pasaporte con tu factor biométrico, vamos al registro civil y aseguramos que tú eres tú. Sí, Y hay actores en eso, y nosotros nos conectamos a ellos. sí. Entonces, bueno, hay uno que lo encuentro genial que se llama WorldCoin, que siento que está cambiando un poco las Sí. cosas, pero nosotros nos podríamos conectar a eso, por ejemplo. Eh, ¿Te gusta esa empresa, WorldCoin? Uf, temas tecnológicos los encuentro unos genios. Es la que hace la Sí, validación con bien. el iris, con Sí, el ojo, ¿no es cierto? sí. Pucha, me invitaron a un evento de ellos ¿Ya? como influencer, ¿Ya? pero topada con otro evento. Weón. Está involucrado Sam Altman, el fundador Sí, de OpenAI. sí. Ok, Él es como una cara visible del tema. Y un poco, nace un poco lo que acabas de decir tú con el tema de que podrían, por IA, te podrían claro. defraudar. Un poco nace de eso. Sam Altman se está metido en el mundo de la IA y dices, necesitamos asegurar que quién es humano Ya, y quién no es humano. pero ¿te acordáis que se enojaron con esa empresa en Chile? Sí, ahora está hay una multa gigante. O sea, hay un SANAC está pidiendo que lo bajen. Porque básicamente regalaban, ponte $10 o $20 a cualquier persona que se validara. El problema es que empezaron a haber niños haciéndolo. Mm. Y ahí hay un problema de privacidad, po. Sí, totalmente. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, independiente de cómo nosotros variamos esta identidad, que podemos usar Polcoin, por ejemplo, pero podemos usar otros variadores que existen en el mercado hoy en día, una vez que tenemos esa validad identificada y validada, podemos dar distintos servicios en torno a esa identidad. Ok, Y uno tiene que ver con la autenticación, otro con la firma, otro con el consentimiento. ok. Entonces, nosotros nos preocupamos de hacer ese proceso de mi relación como persona natural con la empresa lo más privado posible. Ok, un WorldCoin podría trabajar con ustedes. Sí, perfectamente. Y tú le haces toda la capa regulatoria en cada uno de los países, porque esto se está implementando en todos los países. En Chile parte en 18 meses más, ¿no es cierto? Ya la implementación de la ley que se 24 de promulgó. una vez que se promulga, todavía no está promulgado, está en el Tribunal Constitucional, pero en un par de meses debería ya O sea, estamos hablando de estar publicado en el diario oficial y con eso son 24 meses. una ventanita de 2 años más o menos para que Ajá, esto empiece a regir. ajá. Eh, ok, me encanta. Está ahí En la punta de la ola, sí. en la punta de la ola donde las papas queman. Pero bueno, Empresario y... entonces nuestro rol, creo que es súper importante decir que al final es hacer privada esta relación Mm, y que mantenga los incentivos del usuario, de nosotros, sí. de que podamos ejercer nuestros derechos, de que podamos efectivamente ser dueños de nuestros datos personales y por ende Mm, nuestra identidad digital. sí. Y eso cambia mucho el paradigma. Entonces, lo que yo me imagino en el futuro es básicamente, tal vez a través de una billetera blockchain o derechamente en los portales de las empresas, que yo pueda fácilmente decir, quiero cambiar mis datos, quiero portar mis datos, quiero editarlos, tener muy claro a quién le compartí mis datos, para qué, por qué. Claro. Y eso te hace dueño de tus datos, porque eres dueño de la Ah, trazabilidad de las cosas que se hacen y para qué se hacen. y, Y eso y me gusta lo que decís, porque es parecido, claro, al problema de los medios de pago, porque hoy día, se parece mucho. imagínate que yo tengo suscripciones, entonces tengo tantas suscripciones como la de Disney, de Netflix, de la tontera, entonces no te acordáis de todos los que tení y queréis cortarlos porque ya te diste cuenta que estáis pagando muchas suscripciones tontas. Lo que yo hago es que una vez al año, o quizá un poquito menos, ¿Eh? yo cancelo las tarjetas Qué buena cosa. y luego espero el golpe nomás. Sí, igual. Como que me llamen o que me llegue un mail de, oye, el servicio se te va a cortar y yo, ¿what? ¿Cachai? Sí, sí. Me pasó una talla porque corté una tarjeta y estaban todos mis dominios. Ya, Pero están hablando de los dominios muy importante. de Wellcu, de Flycrew, de los dominios que ocupo con clientes. Y yo dije, un día me quedé dormido y dije, uy, voy a perder el dominio, weón. Pero bueno, me encanta lo que estáis haciendo. Gracias. Para terminar, eres un emprendedor que hay estado trabajaste dentro de un unicornio Ujú, encargado de la cultura, ujú.
ahora estás haciendo una startup, estás en todo ese proceso que, de levantar capital, que es súper agotador. ¿Cómo? Pero también sé que eres súper deportista, eres súper espiritual, weón, como que estás muy metido en trabajarte Ujú, a ti mismo. ujú. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la espiritualidad No, para un emprendedor que se quiere meter harta carga encima? Porque emprender es, yo digo, emprender es una mierda. sí. Tenéis que buscar herramientas para aguantarla. ¿Cuáles son las que ocupáis tú? Em, Uso un montón de cosas. Para mí, mi camino espiritual y mi camino de emprendedor eran caminos paralelos. Y en un camino, en el momento que me hice cargo de la cultura, se me juntaron. Ok. Y ahora es casi, son dos caras de la misma moneda. Exactamente por lo que acabas de decir. Como tengo que estar preparado para soportar tanto peso Mm, emocional, cognitivo, físico. Bueno, físico hay que estar sentado más, pero igual. El cuerpo piensa mejor, o la mente piensa mejor cuando el cuerpo está fit. Entonces, al final es armar una rutina que me sustenta en el día a día. Hay días que aparezco con mal ánimo, o ánimo bajo, y otros días con ánimo alto, pero mm, somos seres humanos. Eso es natural, no tiene nada de malo. Nos vamos a amanecer días con ánimo más bajo. Y mis hábitos son lo que me sustentan. Los días que yo no quiero trabajar, pero trabajo igual porque ya estoy habituado. Y así con todo. Entonces, físicamente, ir al gimnasio, hacer mucho ejercicio, corro, juego básquetbol, temas relacionales, juntarme mucho con la gente que amo, con mis amigos, con mi familia. Medito todos los días, o casi todos los días, entre 15 a 30 minutos. Un poco porque si no la mente se atrapa y tengo que tener este hábito de vivir en el presente y cuando las cosas se ponen difíciles, no sé, hay una crisis en la empresa y el que le toca mantener la calma es a mí, entonces no me puedo atrapar, tengo que estar ahí presente y eso se practica en el día a día. Son mis hábitos los que sustentan mm. mi día a día. Y dentro de este proceso de diseñarse o construirse, lo que yo empecé a hacer fue como a copiar la gente que admiraba. Entonces me iba a juntar con gente como tú y me daba cuenta de, no sé, los softwares que usaban y cómo pensaban y trataba de un poco de imitarlos, sin entender muy bien por qué lo estaba haciendo, pero sabía que yo quería ser más parecido a Nico Orellana en este ejemplo. Entonces trataba de un poco de imitarlo y me leí muchos libros de gente que yo admiraba y me empecé a dar cuenta de patrones, como que muchos de ellos meditaban. Entonces empecé a meditar, pero sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Pero empecé a hacer un hábito. Y tampoco entendía muy bien, pero en el camino me empecé a dar cuenta de que eso empezó a crear una sensibilidad en mí. Como por ejemplo en temas culturales, en cosas concretas en el día a día de crear empresas, que significa que cómo Mm. diseño una cultura, por qué es importante la cultura, por qué los emprendedores hablamos tanto de la cultura. Em, pero también me di cuenta que hay momentos para preocuparse de la cultura y otros momentos que no es tan importante. Mm. Porque yo siempre llegaba con el discurso cultural cuando no tenía ni un negocio, entonces, ¿de qué estáis hablando? Son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Pero al final creo que este camino espiritual es un poco confrontarse con uno mismo para ser la mejor persona que puede día a día, que eso sustenta al final liderar un negocio o una empresa eventualmente que espero que tenga decenas o centenas de personas en este caso. Me siento preparado un poco por el camino que he recorrido y por mis hábitos del día a día. ¿Y cómo lo veis representado? ¿Has tenido alguna crisis que digáis, ponte los últimos 2 años, Ujú. que hayáis dicho, lo resolví mejor que sin tener esta herramienta? ¿Te acordás de algo Sí, como para que alguien diga, uy, está muy entretenido. Estábamos en Kuski, yo en ese momento era Chief Marketing Officer y me tenía que encargar de las comunicaciones, de todo el marketing de la empresa. Y Kuski iba a anunciar una de las rondas más grandes de la historia de Latinoamérica. Y imagínate lo que significa eso, pues bueno, los fundadores levantando la ronda, el equipo de finanzas haciendo todo el due diligence, todos trabajando en esto. Y a mí me tocaba anunciar la ronda. Entonces yo me fui a hablar con todos los medios más importantes de toda Latinoamérica y la idea era anunciarlo un martes y todos coordinados. Em, y nada, dimos las entrevistas, coordinamos todo, ok, ok. El viernes fui a celebrar con mi equipo de marketing, un poco así como lo logramos. Pues, era una tarea gigante y a mí cuando me enfrenté a ella dije, chucha, qué grande esta tarea, no sé si lo voy a lograr. Lo logramos. mm, A celebrar, qué sé yo. El viernes de la noche fuimos a carretear, todo bien. El sábado de la mañana, con un poco de caña, me llama el fundador de la empresa y me dice, apareció la noticia en Colombia. Y yo, ¿cómo? La persona con la que hablaste no te pescó en que era el martes, lo hizo cuando ella quiso, lo hizo en Colombia. Arregla esto, te vamos a echar, básicamente. Y yo, sí, chuche, no respetó el embargo? exacto.
Y o sea, en ese momento como que el mundo se te cae, no sabes qué hacer, es súper difícil confrontarlo. Y un poco ahí me calmé, tuve que volver a mi práctica de meditación, vivir el presente y desde ahí confrontar el tema, y no desde la ansiedad, sino desde ahora lo voy a solucionar. Claro. Eh, lo que hicimos fue, en este caso, decirle a todo el mundo de la empresa que no replicara la noticia. Y el lunes y el martes yo tenía el corazón en la mano. Tenía que lograr que esto funcionara y todo partía con una publicación en TechCrunch. Y TechCrunch tenía que ser el primero. Sí, porque Entonces, si no, no publicaban. sí, pues si no, no publican. Pues, y ese era el medio más importante. Exacto. Y me fui a correr ese día porque el trotán a mí como que me agita en el sentido que físicamente me agita, pero después me trae más a presente. Mm. Medité, me calmé, hice todas mis rutinas como todos los días, un poco para no darle más relevancia a lo que estaba pasando. Y el martes, por suerte, pasó todo bien y de ahí sí replicamos la noticia y fue una anécdota difícil, pero sí me acuerdo como ese en particular me funcionó mucho en mi práctica. Claro, en este caso, estos fundadores quizás te llaman porque era un gran problema. eh, si no hubieses tenido las herramientas, quizás te hubieses enojado, pongámonos cuáticos, desde el ego, Sí, ¿no? y hubieras dicho, ¿qué te creí? Sí, po. Porque mira lo que trabajé, ¿qué tengo que ver yo con el periodista que publicó ese? Sí, echarle la culpa al otro. Y se arma todo un quilombo Sí, que podría haber terminado muy mal, ¿no es cierto? sí. Pero tú dijiste no. Y me imagino que dijiste, ya lo resuelvo. O, No, me la comí nomás, pues. O sea, de hecho, lo primero que me pensó fue como, imagínate todas las personas que habían trabajado para esto, el hito gigante para esta empresa, sí. todo lo que había pasado desde QVO, todo me llevaba a ese punto de, como que estamos marcando historia y yo la había cagado, pues. Entonces, ¿qué hay así? Tenéis mucha razón, la persona un poco trabajada estaría desde el ego, Mm, estaría como, trataría de defenderse. mm, Como, yo no la cagué, la cagó en este caso el periodista, mm, y no, en este caso, como tengo esta práctica, inmediatamente agarré el peso de lo que estaba pasando y desde nuevo, desde mi calma, empecé a ejecutar. mm, Entonces, todo el fin de semana trabajando, tuvimos que mandar un mensaje público en Slack, no lo publiquen, yo hablando con gente importante dentro de la empresa, como para que no se publicara, y lo alcanzamos a manejar y lo logramos. Pero tenéis toda razón, una persona eh, con su ego poco trabajado hubiera reaccionado mal. reaccionado de una manera Sí, claro. agresiva probablemente. Entonces, en vez de preocuparte, te ocupaste. Sí, me ocupé. Pero desde la calma, que Por esa es la supuesto. parte difícil. Uf, Porque hay otras personas que simplemente se quedan tiesas, como que no pueden reaccionar nomás. sí. Porque esa es una reacción también súper natural, es como que me quedo tieso y no hago nada. Mm. En este caso, calma y seguimos. ¿Me podéis regalar 3 recursos para alguien que quiera partir este camino? ¿De emprender o de meditar? No, el camino como de espiritual, como de abandonar este ego para emprendedores. Algún, no sé, algún podcast, algún libro, algo que. Ah, wow, 3 sí. cositas que tú digáis, vayan a leerse esto, y van a ir en el camino correcto. Sí, sí puedo. Para tu audiencia, que creo que son emprendedores y gente generalmente de ser mentes más matemática, ¿Mm? Sam Harris, buenísimo. Sam Harris. Sam Harris, sí. Sam Harris es un neurocientista de Stanford, pero él se ha ido a meditar toda la vida. Es impresionante ese ser humano, pero te junta la ciencia con la meditación. Perfecto. Tiene un libro y ahora una aplicación que se llama Waking Up. Buenísima. La aplicación, desgraciadamente, un poco cara, pero el libro no es tanto. Y es Es despertar, ¿no es cierto? Waking Up, sí. Perfecto. Hay muchas charlas y distintos maestros que están filtrados por él, y él ha tenido que son los mejores maestros espirituales del mundo en la última época. Eh, Otro, pensando más en el género femenino, Tara Brach, ella es buenísima. Tiene, Estela, Tara, Tara, T-A-R-A. Tiene un libro que se llama Radical Acceptance, también muy bueno. radical, Acceptance, de aceptación. aceptar, sí, Perfecto. aceptación radical. Perfecto. Eso tiene que ver con aceptar todo lo que te está pasando. Tiene una técnica que se llama RAIN, que también está súper buena. Eh, y lo último que me gustaría decir es mm, meditar a través de lo que en esta parte del mundo entendemos como mindfulness, que es estar presente. Creo que esta sociedad está mucho más asociada a las meditaciones guiadas, que no son malas, son Mm, una buena entrada, que lo pueden usar, pero al final el meditar es estar presente. Si estás escuchando algo, estás asociado a ese sonido y de alguna vez te estás aferrando a lo que estás escuchando. mm. Entonces es básicamente, pero básicamente poner tu cronómetro todos los días de 5 a 45 minutos, ponerle start, respirar y quedarte ahí y darte cuenta que tu mente se va
y que el ejercicio es volver. Ah, no, estoy meditando. Y se va a ir de nuevo. Y aceptar lo que venga, que sea que Claro. venga sin juicio. Eso es meditar. Entonces, al final está todo en la práctica. Claro. Te puedes leer todo lo que tú quieras, puedes educarte y está súper bien y escuchen todas las meditaciones guiadas que quieran. Pero si no se sientan a hacer la práctica, Mm. que en este caso es como ir al gimnasio, si tú no levantas la pesa, el músculo no va a crecer. Claro. Si no te sientas a hacer la práctica, el músculo de la mente para estar presente no se va a fortalecer. Cuando tú decís la mente se va, es que te ponía a pensar en algo, en un Ujú. problema que tenías. Es como que la En el mente se pasado, en el separa del presente. cuerpo. Y lo que tú querías es que traer la mente de vuelta al cuerpo, al presente. Sí. Tuviste un invitado recién que habló un poco de eso, del Sí. tiempo que pasamos hablando. El Marcial Letelier. Sí, creo que era el 83%, si no me equivoco. No me acuerdo bien el número, creo que era por ahí. Sí, no. O 50. Bueno, mismo. El punto es que él lo dijo con porcentaje. Yo no sé si puedo decir eso o no, pero sí, la mente tiende a irse. Es lo que hace la mente, pensar. Sí. Así como las glándulas salivales secretan saliva. No hay cómo no hacerlo. Sí. El juego de meditar no es no pensar, es estar en ese espacio que se genera entre pensamiento y pensamiento y descansar ahí. Y ese espacio se va agrandando a medida que practicamos. Mm. Eso. Oye, soy un orgulloso inversionista, Sí. así que te deseo mucho éxito. Sí. No sé si hubo algo que no conversamos que te gustaría decir. Me gustaría hablar un segundo del ecosistema, un poco volviendo al tema del problema grande que estamos confrontando con el tema de los datos personales. Me gustaría invitar a la gente, sea empresa, inversionista o persona de pie, Mm. que le importan estos temas, que nos contacten a hola@soyyo.id para que nos comenten cómo lo viven ellos, cómo están. Creo que hay mucho espacio acá para crear nuevos negocios si es que eso están buscando o para educarse en torno a esto. Nosotros estamos lanzando un blog, vamos a armar contenido que espero que puedan educarse y puedan entender más cómo funciona este mundo. Pero ya sea emprendedores, personas de pie, empresarios o gente que quiere hacer esto de manera correcta, que armemos ecosistema, que empecemos a crear, que concienticemos a la sociedad en torno a la importancia de los datos personales. Es su activo más importante en el fondo. Obvio. Y desde el mundo digital, que es el que nosotros convivimos día a día, el hecho de que tú seas dueño de tu identidad, de tus datos personales, estás Mm. tomando el control de tu activo más importante, que es tu identidad. Tenés que hacerte un podcast. Yo le digo a todo el mundo lo mismo. Sí, yo sé. Pero, no sé, el Francisco Pereira se acaba de hacer un podcast hace rato, ya como en el episodio 30, creo. Él es abogado y habla de negociación y tiene un blog que se llama No Negociable. Ya. Y habla de negociación. Creo que la identidad tiene el mismo espacio o mucho más grande. Da para filosofar. Sí. Entonces, Hablamos de la identidad personal, que es todo un exacto. tema, que es más espiritual. Así que nada. Muchas gracias por venir a verme. Déjenmelo hasta acá. Sí. Adiós. Si te gustó el episodio, por favor, dale like. Hay mucha gente que está escuchando este podcast y no está suscrita, más del 70%. Así que por favor, si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, compárteselo a un amigo, porque es la única forma de seguir mejorando. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.